Muy buenas tardes, estimado público de Fusión Holística TV. Estamos aquí en nuestro programa Cultura y Conocimiento en estos tiempos de crisis, porque tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Dice una frase: las peores adversidades son las mejores oportunidades para salir adelante, ¿verdad? No estamos solamente tratando de comprender en sí esta crisis de salud que está alrededor del mundo, que está difundiéndose a través de los medios y sobre todo pues que se manifiesta y se siente y se cree que está llegando hasta el interior de nuestros hogares, sino también vamos a hablar que una crisis siempre va acompañada de tiempos de crisis, por ejemplo en la economía, tiempos de crisis en la parte espiritual, tiempos de crisis en la escala de valores. Y cuando hay este proceso, cuando estamos en este temporal o pasa este evento, esa manifestación de una crisis, es muy importante levantar la antorcha del conocimiento, levantar que nosotros, los seres humanos, como individuos y como grupos y como familias, podamos dar a mostrar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos. No, ahora sí que no solamente mostrar el cobre, no solamente mostrar nuestras debilidades, sino también hay que darle la oportunidad a cada uno de nuestros hogares, a cada una de nuestras personas, de demostrar también lo que nos tiene ya templados. Porque si solamente mostramos nuestra debilidad, ¿cómo se le llama a eso que hay ahorita? Histeria. Esa histeria, si solamente damos a ver esa histeria que está sucediendo en estos momentos a nivel local, porque yo lo puedo ver aquí, pero sé a través de los medios que es algo a nivel mundial, pues hasta dónde vamos a acabar, a dónde vamos a llegar. Entonces el individuo es fundamental en la transformación de las masas y la manera en la que nosotros podemos aportar y ayudar es también externando nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestra tolerancia y nuestra sabiduría. Es por eso que siempre en nuestro programa de Cultura y Conocimiento invitamos a que descubras a tu ser, descubras lo que verdaderamente eres, para que desde eso que tú realmente eres puedas poder colaborar no solamente contigo mismo, sino también con los demás. Porque ¿de qué sirve nada más colaborar desde nuestros defectos psicológicos? Entonces en este programa vamos a poder ir puntualizando todo esto de cuál es la manera que nosotros podemos ayudar, qué es la mejor manera de que todo lo que nosotros sabemos compartirlo y ir desarrollando diferentes temas. Por ejemplo, me viene a la memoria que en tiempos de crisis hay quienes ganan dinero por compartir. Conozco a personas que enseñan lo que a ellos les ha funcionado y esto les ha servido hasta para ganar dinero, porque yo sé que ahorita en estos momentos habemos muchas personas que tenemos esa inquietud, de cómo podemos resolver nuestra cuestión económica. Y he de decirte que la manera en la que tú levantas la antorcha del conocimiento y ayudas a los demás es una pequeña ventana de poder tú recibir ciertos beneficios de tipo económico. Eso lo vamos a comprender un poquito más adelante y vamos a ver qué tan opcional es y qué tan efectivo puede ser. Es muy importante saber y aprovechar estos tiempos para nosotros capacitarnos, para educarnos y volvernos a inventar, poder nosotros actualizarnos no solamente en las situaciones sociales, mundiales, económicas, políticas, sino en la parte del conocimiento, que nosotros podemos actualizarnos, ponernos a estudiar desde lo que hay antes de una crisis, de lo que está sucediendo durante una crisis y los resultados de una crisis. Imagínense los resultados de una crisis de una primera y una segunda guerra mundial, de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuáles son los resultados de esas
crisis mundiales. ¿Cuál fue el resultado, por ejemplo, de los terremotos de la Ciudad de México en el año 1985? Si entras tú a los medios o buscas un poquito de información, vas a poder descubrir que de ahí surge bastantes cambios hacia la conciencia individual y hacia la conciencia social, y es donde nosotros podemos utilizar como un ejemplo de eso que ha pasado a través de la historia y cómo nosotros podemos aprovechar lo mejor del resultado de esas crisis. Crisis en el área de la salud han existido en la época de la Europa antigua. Existieron muchas de estas pandemias que, por cierto, se heredaron a través de esas expediciones de conquista y expediciones de descubrimiento aquí en las Américas. Pues también se tuvo que tener que experimentar sobre esto. Pero lo que quiero decir es que nunca es tarde para nosotros ampliar nuestro conocimiento y reinventarnos. También la edad es importante saber que no significa comprensión. Nosotros, las personas, debemos saber que tanto los niños como jóvenes como adultos tienen esa posibilidad de comprender. El conocimiento no es del tiempo, no se rige bajo las leyes de la evolución y de la involución. El conocimiento va más relacionado con la revolución, y la revolución es comprensión. Comprensión es revolución. Así es, si tú te revolucionas internamente, entonces surge en ti esa comprensión. Y entonces cuando nosotros comprendemos más profundamente sobre un tema, eso nos lleva a poder interiorizar más en esto. Por ejemplo, ¿sabían ustedes? Hablando de las diferentes maneras de ayudar, existen diferentes maneras de ayudar. El nosotros ayudar a los demás hoy en día es algo muy rentable. Yo sé que ustedes ya saben ese dato. Hoy en día las personas que más ayudan, por lo regular, son las personas que suelen tener más rentabilidad. O sea que hay una gran probabilidad de que reciban más ingresos porque están aportando valor a los demás. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una compañía que se dedica a mandar sus productos hasta tu hogar. Simplemente con hacer una orden, te llegan tus productos hasta tu hogar. Imagínate ese beneficio que tú tienes como cliente, como persona, como ser humano, pues obviamente pues te da a ti ese beneficio y la necesidad de adquirir tus productos a través de ese medio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres una persona que no quiere salir de tu casa. Y no solamente eso, sino que se dan el lujo de darte precios súper elevados, ¿verdad? Entonces, ahorita platicando aquí entre nosotros, pues estamos analizando todo este tipo de detalles. Entonces descubrimos que las personas que suelen ayudar, suelen aportar valor a los demás, suelen tener más rentabilidad. Entonces esa es una manera de tú poder siempre ayudar a los demás buscando rentabilidad. Existen tres maneras de ayudar hablando al estilo oriental. Una es rayásica, tamásica y sátvica. Una persona, por ejemplo, que ayuda al estilo rayásico es una persona que ayuda desde un impulso o desde un fin de tipo egoísta. Es una persona que ayuda hacia los demás con objetivos egoístas, o sea, esperando algo a cambio definitivo, algo definitivo y específico. Por ejemplo, en el área de la política, en el área familiar, en el área económica, en el área incluso de los negocios no lícitos. A veces se utilizan este tipo de estrategias y que aparentemente las personas ayudamos o sí ayudamos, pero realmente no de una manera objetiva, sino con la finalidad de que eso te tenga un beneficio hacia tu persona. Existe otra manera de poder ayudar a los demás, que también lo explicamos en nuestros cursos, que es el estilo tamásico. Cuando tú ayudas de una manera tamásica, quiere decir que tú comprendes que existen leyes en el universo y esas leyes, por ejemplo, la ley del karma,
hablando en este tipo de temas, que sabes que una acción tiene una consecuencia. Entonces, por comprensión sabes que a la hora de tú accionar positivamente hacia los demás, que tú accionas de una manera de ayuda, de sacrificio por los demás, de caridad y demás, entonces vas a poder resolver muchas de tus situaciones, porque esa energía regresará hacia ti y te permitirá a ti tener una resolución en el área del amor, de la salud o demás, en la economía y demás. Entonces a veces tú incluso puedes hacer ciertas prácticas. Si ustedes han leído el libro que habla sobre la ley de atracción, por ejemplo, tú puedes realizar ciertas prácticas que te permiten generar ciertas energías que te favorecen para tú lograr ciertos objetivos. Eso en el punto de vista teórico, pero en el punto de vista práctico se ha visto muy ligado y hasta cierto punto de verlo como algo real, porque a muchas personas les ha funcionado. Entonces a ese tipo de ayuda o a este tipo de sacrificio por la humanidad se le llama de tipo tamásico. Existe uno más que es el tipo de ayuda de tipo sádvico. El tipo de ayuda sádvico o el sacrificio de tipo sádvico es aquel que da una persona desde su ser, que da un individuo, una avatara, por ejemplo. Una avatara quiere decir un mensajero, entrega ese mensaje, entrega esa ayuda, porque no nada más ayuda a veces con cuestiones físicas, sino también se puede ayudar con conocimiento, a veces se puede ayudar con energía, se puede ayudar con comprensión, se puede ayudar con participación, con liderazgo, con incidencia. Por ejemplo, aquellos que inciden en el área de las políticas públicas con el objetivo de poder ayudar sin esperar nada a cambio a la humanidad. Cuando esos seres logran ayudar a la humanidad sin esperar nada a cambio, generan aspectos maravillosos para los seres humanos. Entonces nosotros en tiempo de crisis también podemos desarrollar el objetivo de ayudar. Hay quienes se cuelgan de estas circunstancias, estas situaciones, y es respetable que lo hagan, y lo hacen con fines, ¿verdad? Con fines políticos, con fines sociales, con fines económicos, y qué bueno que así lo sea, porque todos tenemos esas necesidades. Yo al igual pudiera decirles en este momento, yo tengo esa necesidad también, porque al igual que un grupo de la sociedad, se puede decir que soy una persona desempleada voluntariamente hablando, pero obviamente también vamos desarrollando en nuestra vida esa parte de un sacrificio tan másico, donde a manera de negociación vas tú generando contenido, vas generando información de ayuda a los demás, o vas generando algún servicio o algún producto para beneficio de los demás, y tarde que temprano tendrás también tú tu recompensa. Ahora, la razón por la cual nosotros siempre invitamos a las personas que ven este programa a conocerse profundamente a sí mismos es que desde las partes de nuestro ser es muy común que pueda surgir esa llamarada, esa intención, o más que una intención, esos hechos donde se manifiesta la ayuda hacia los demás. Entonces se manifiesta un sacrificio de tipo sádvico. Entonces esa parte se le conoce en psicología gnóstica o en psicología revolucionaria el tercer factor de la revolución de la conciencia. Entonces ese factor es fundamental, y en los tiempos de crisis de valores, crisis económica, crisis familiar, crisis educacional, es importante levantar la antorcha del conocimiento en alto, ¿verdad? Por ejemplo, quien ayuda para vender más. Hay personas que ayudan para poder vender más, ¿verdad? Hablando de estos términos de modernidad en el área de la economía y en el área de las ventas y las neuroventas, el marketing y demás. En estos tiempos las personas que más ayudan son las que más venden.
quien aprovecha la crisis para venderse más. ¿Quiénes aprovechan la crisis para venderse más? Es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Quiénes son las personas que aprovechan esta crisis para venderse más, para poderse hacer más activos, para poderse hacer más revolucionarios? Pues obviamente son las personas que tienen un mayor conocimiento. Si tú nunca te das el tiempo de salirte de tu zona de confort, si nunca te das el tiempo de romper de una manera voluntaria, sin necesidad de este tipo de crisis, y reflexionar sobre lo que haces en tu vida y sobre lo que está sucediendo y la información que está llegando, pues muy difícilmente vas tú a poder aprovechar las crisis para poderte hacer más presente en la humanidad, porque ni siquiera vas a poder identificar que existe una crisis. Entonces, si tú no identificas que hay una crisis, pues tú no tienes ninguna preocupación. Tú nomás te preocupas por asistir a tu trabajo, por cumplir con tus pagos, por disfrutar tu viernes social y demás. Entonces, el objetivo es hacerte a ti recordar que no es necesario llegar a este tipo de crisis para nosotros estar preparados para la crisis psicológicamente hablando. Entonces ya en anteriores temas que estuvimos platicando, pues explicamos que el tipo de hombre número 1, que por lo regular ahonda entre el 1% de conciencia, que estamos hablando que es un 90% de la humanidad, que es el hombre de tipo instintivo. El hombre instintivo es una persona, o son las mujeres y hombres que dentro de sus instintos surge, por ejemplo, esa capacidad de instinto de sobrevivencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo bien desarrollado el instinto de sobrevivencia y curiosamente guiado ante aspectos de necesidades totalmente básicas. Así es, ¿cuáles son nuestras necesidades básicas? ¿Sabes identificar cuáles son tus necesidades básicas? Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando todo lo que es la parte digestiva, la parte de la respiración, la parte de tu hogar. O sea, todas esas necesidades básicas son en las que se enfoca por lo regular nada más un hombre instintivo. Entonces, no voy a explicar los 7 tipos de hombre porque está la parte del hombre emocional que tiene un 2% de conciencia, el intelectual que ya va más hacia el 3% de conciencia, que intelectualiza las cosas, las razona, las cuestiona, y más allá de eso un tipo de hombre número 4, que es el hombre de tipo equilibrado, que tiene más equilibrio, y de ahí pasa de ser parte de una humanidad lunar o fría o mecanicista a pasar a una humanidad de tipo solar. Entonces, no voy a explicar ese tema, pero lamentablemente, por lo regular nosotros estamos ahondando en ese estado de conciencia. Un estado de conciencia motor instintivo sexual. Un estado de conciencia donde por lo regular nomás satisfacemos nuestras necesidades de tipo básicas. Hay otros tipos de necesidades, están las de estima, están las necesidades de autorrealización, están necesidades en relación a la parte interpersonal, la parte intrapersonal, que es cuando tú tienes una relación contigo mismo, una buena relación contigo mismo a través de, por ejemplo, la meditación, a través de la oración, que es una manera de tú poder desarrollar ese tipo de relaciones, ¿verdad? Pero bueno, estamos en la época de la marca personal, de la creación de contenido, la actualización y la vanguardia. ¿Existe el respeto en las autoridades a la población? ¿Realmente está existiendo ese respeto de las autoridades hacia la población? ¿Hay respeto de la población hacia las autoridades? ¿Existe respeto de los patrones hacia los empleados? ¿Existe respeto de los empleados hacia los patrones? Estoy hablando en tiempo de crisis. En tiempos de crisis realmente hacia dónde jalamos, hacia dónde nos ahorillamos o en dónde nos enfocamos. ¿Existe respeto entre nosotros? O sea, ahorita estamos platicando que tú vas ahorita, por ejemplo, a un supermercado y las personas se pelean a golpes por adquirir ciertos tipos de productos que son de primera necesidad. Conozco, hablando ya en otro punto, es muy importante desarrollar el liderazgo.
El liderazgo se adquiere con conocimiento. El liderazgo no solamente nace, sino el líder también se hace con formación, se hace con disciplina. Y una disciplina que puede llevar a una persona a ser un líder nato y un líder creado, pues lo podemos encontrar en la gente latina también. Nosotros los latinos, entre nosotros debemos de comprender que hay líderes y tenemos que aprovechar a esos líderes como exponentes de lo que es la sociedad moderna en la que vivimos. Y también debemos de saber aprovechar a los líderes que han existido a través de los tiempos para que nos genere a nosotros una manera de pensar diferente, decía el eslogan de una compañía de computadoras y servidores y tecnología. Think different, piensa diferente. Y le daban el enfoque a esos líderes que han existido en la humanidad. Por ejemplo, Mahatma Gandhi hizo una revolución sin necesidad de armas. Y otros personajes más se mencionan en esta campaña de publicidad, por ejemplo, a Martin Luther King, en la parte de los artistas y demás. Entonces, ha habido personas que han sido líderes y en la parte latina hay liderazgo también. Yo conozco, por ejemplo, un boliviano que tiene millones de seguidores en sus diferentes redes sociales. Él se desarrolla en el mundo de las neuroventas. Pero curiosamente me viene a la memoria esa frase que dice: el hombre es amante de la mentira. Él, a beneficio de todos sus seguidores, siempre les da información súper valiosa, ¿verdad? Tal vez sea porque quiere algo a cambio de ellos, o porque le nace, o porque finalmente sabe que existen leyes en relación a la ayuda hacia los demás. Y eso le ha permitido crecer entre sus seguidores. Pero en el momento en el que él, por ejemplo, como descendiente de Bolivia, quiso puntualizar aspectos de la situación política, económica de su país, la gente se le puso en contra, ¿verdad? Muchos de sus seguidores se pusieron en contra. ¿Por qué? Porque estaba tocando las fibras de una situación en la que se está viviendo en la realidad. Entonces, nosotros los seres humanos, cuando alguien nos habla con la verdad, nos duele. ¿Qué pasa cuando vas con tus suegros y te dicen tus verdades, o tu pareja te dice tus verdades, o tus hijos te dicen tus verdades, tus amigos? No nos gusta. No nos gusta. Créanme lo que en el fondo nos sentimos incómodos la mayoría de las personas. Hablo por mí, ¿verdad? No nos gusta la realidad, la verdad. Por eso decía Sócrates, el hombre es amante del engaño. Entonces nos dicen mentiras, nos mantienen con mentiras y nos sentimos plenos. Nos sentimos felices y pueden jugar con nuestra psiquis muy fácilmente. Realmente el animal intelectual falsamente llamado hombre, somos muy débiles. Hombres y mujeres somos demasiado débiles. Falta que nos dejasen en un lugar desierto donde no hubiera alimentación, ni el estilo de vida, ni a lo mejor ni siquiera un dispositivo electrónico como para sentirnos totalmente miserables. Entonces esto lo vamos comprendiendo y vemos que es necesario que haya emprendedores. La actualización, ayudar verdaderos líderes, pues es algo importante, ¿verdad? También conozco un presidente de una corporación, es mexicano, y esta persona, yo lo que me gusta de esta persona que está aquí en el área de San Diego es que siempre está trabajando en ayudar a los demás. A lo mejor ya le toca a él el desarrollarse en el área de dejar esa parte del trabajo y darse el tiempo de renovarse en otros aspectos de su vida, ¿verdad? Eso es importante también, no quedarte siempre nada más en el trabajo, porque los latinos somos unas personas muy trabajadoras, pero a veces nos quedamos trabajando siempre en un nivel que es muy noble y es muy necesario, pero a veces si tú quieres tener un mayor alcance, a veces si tú quieres poder asistir a otras personas, tienes que pasar a otro nivel. Yo desde los 16 años me dediqué a vender galletas, pasteles, gelatinas, y lo sigo haciendo. Y créanmelo, siento una incomodidad conmigo mismo
porque siento esa necesidad de poder pasar a otro nivel. ¿Y por qué no lo hago? Porque eso me da un conformismo. Eso me dice, bueno, aquí pues hay como sea, me la voy llevando y etcétera. Pero en tiempos de crisis ese conformismo te hace ver la realidad, te hace ver que eres una persona que está desactualizada, que no te has renovado, que realmente no te has dedicado a ayudar a la humanidad, porque sigues utilizando métodos anticuados. Entonces sí es importante el hecho de que nosotros nos salgamos de nuestra zona de confort, aprovechemos estos tiempos de crisis para visualizar y ver otras opciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en definitiva tú no pudieras salir de tu hogar? ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer para sobrevivir? ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer? Agarrar, comprarte un arma y empezar a robar los recursos a los demás. ¿Tú crees que sería lo más necesario? ¿Tú crees que sería lo más justo? Que nos convirtiéramos como en esas series de zombies, donde las personas, finalmente los zombies a veces son más indefensivos que las personas. Pero obviamente ese tipo de series están basadas en la psicología del ser humano, en lo que se convierte la psiquis del ser humano en un tiempo de adversidad y en un tiempo de crisis de este tipo. Fíjense lo tan sutil que está pasando en estos tiempos. Fíjense la manera en lo que nos hemos convertido al estilo consumista. ¿Al caso tú crees que de esa misma manera sucedió en otras épocas? Y tú puedes decir, bueno, en esas épocas de esas fiebres o de esos sarampiones o de esas epidemias que hubo, esas pandemias, pues a lo mejor no tenían tanta información, pero nosotros ahorita tenemos la información, tenemos la preparación supuestamente, porque la mayoría de todos, yo siempre he escuchado que se les exige que lleguen mínimo a que vayan al colegio, la preparatoria, la universidad, o mínimo la secundaria, y es parte de un sistema educativo mundial, que en la mayoría de los lugares se tiene ese acceso, a excepción de algunos de ellos. Se supone que estamos más evolucionados, ¿no? Hablando en esa terminología, se supone que estamos más capacitados, pero estamos dando a notar que realmente no lo es así. Entonces invitamos aquí también a los mexicanos a que nos preparemos, y hablo por mí, hacia mí y a mis compatriotas, ¿verdad? El gobierno y los movimientos sociales nos mantienen dormidos, señoras y señores. Personas de Latinoamérica, las partes del desarrollo de las políticas públicas, la dependencia de ellas y la parte de esos movimientos sociales que es la manera en la que supuestamente se incide sobre esas políticas públicas, nos duermen la conciencia. Yo no estoy negando que la conciencia social sea necesaria, que los movimientos sociales sean necesarios porque surgen de una conciencia social, pero orquestadas por quiénes. Reflexionemos un poco eso. ¿Quiénes orquestan a veces ese tipo de movimientos sociales, de políticas públicas? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué objetivos? Y si lo descubrimos en nuestro interior, créanme lo que va a estar muy relacionado con lo que está pasando en nuestros países, en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo. Entonces, esa situación no nos debe de dormir la conciencia, señoras y señores. Realmente hay líderes en el área de la política hoy en día que yo he notado que sí tienen esa inclinación de querer ayudar. Pero ¿ustedes creen que con uno baste? ¿Ustedes creen que con unos tantos baste? También se pierden entre todos los medios. ¿Por qué? Porque detrás de algunos que quieren trabajar en la parte objetiva de incidencia de políticas públicas hacia la humanidad, estás luchando contra otros benefactores y esos otros benefactores no lo permiten. Entonces hay que reflexionar un poquito más sobre eso, sobre la situación, pero lo único que los invito es que aprendamos nosotros como latinos, como mexicanos y como humanidad, hablando a todas las razas de este mundo y a todos los países y naciones de este mundo, a que nosotros no se duerma nuestra conciencia en esas cuestiones
cuestiones sociales y políticas, sino hay que ir más allá de eso. Y ahora sí, despertando al individuo, puedes aportar más en esa área. Pero bueno, ese es un punto que ya hemos estado explicando en otros temas. Vamos a pasar un poquito más a otros líderes que conocemos aquí en esta área. Conozco a un guatemalteco, no menciono sus nombres porque a lo mejor nunca les pedí permiso para mencionarlos, pero hay un guatemalteco que anda por aquí haciendo emprendimiento y también integrando en su parte de integración familiar. Su motivo es la integración de su familia. Porque estoy hablando de la gente latina. Entonces los latinos nos importa la familia, nos importa que nuestra familia esté unida, que esté integrada, porque hemos luchado contra la disfunción familiar por muchos aspectos durante estos últimos años. Estamos luchando contra esos aspectos, muchas personas que estamos integradas en la sociedad, porque vimos la manera en la que afecta a lo que es el núcleo familiar, esa parte de desintegración de cada una de sus partes, esa desintegración que se da por aspectos especulativos, pero también por aspectos de globalización, por aspectos incluso de mercadotecnia. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a integrar a nuestra familia, y en el emprendimiento también uno como latino puede luchar por esa integración familiar. Obviamente entre nosotros pues nos vamos a decir mandilones y demás, pero créanmelo que vale la pena, independientemente del emprendimiento que tú estés haciendo, que luches por tu familia también, que ese sea tu reflejo de que sí es posible hacer un emprendimiento, de que el karma familiar es muy difícil de trascender, señoras y señores, porque es una relación, hablando ya en el aspecto esotérico. En el karma familiar, las personas con las que uno está vinculado familiarmente, hay recurrencias, repito, hablando al estilo esotérico, de otras vidas donde hay muchas causas y efectos. Hay muchas cosas pendientes que solucionar. Si está ahí una persona como tu hermano, como tu mamá, como tu papá, como tus hijos, es porque hay muchas cosas que se tienen que resolver. Entonces, como tal, la parte familiar a veces es hasta un poco de esclavitud. Entonces, emprendedores latinoamericanos, como saben que la importancia que tiene la familia, o tenemos por lo menos ese valor por la familia, entonces hay que salir adelante con todo y nuestra familia. Créanme, a mí me pesa decir estas palabras porque sé que no es nada fácil. No es nada fácil. A veces uno es, como dicen, nadie es profeta en su tierra. A veces uno puede más transmitir un mensaje fuera de su familia, fuera de su ciudad, y de otras personas te lo retroalimentan de mejor manera que a veces que hasta los mismos individuos con los que tú te estás relacionando día a día por cuestiones de recurrencia, ¿verdad? Pero sí es posible, señoras y señores, y es importante armarnos de valor y sacar adelante a nuestra familia en ese liderazgo y ayuda para los demás. Entonces yo estoy viendo ese ejemplo en este amigo guatemalteco que por ahí tiene un trabajo, está chambeando muy fuerte en eso. Y incluso aquí en este mismo programa tenemos a una líder por aquí, la conocemos los compañeros, así es una compañera, créanme, yo no la conozco mucho, pero ella se ha tomado el tiempo, déjenme platicarles, y dedicación para abrir este espacio. Y este espacio que pues son 1, 2, 3, 4 paredes, son 4 paredes con cámaras, equipo técnico. Todo esto conlleva un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo. Entonces, ese liderazgo que tú puedes criticar a una persona tal vez por cómo puede aparentar ser o demás, pero realmente ese liderazgo de poder abrir espacios hacia los demás vale la pena. Si algo tenemos los latinos también es que tenemos esa capacidad de compartir, esa capacidad de que lo mío es tuyo. ¿Qué dice esa frase que pegan tanto en las casas latinas? Mi casa es tu casa, ¿verdad? Entonces, realmente esa frase, convertirla en una realidad. O sea, a lo mejor ya en estos tiempos no te vas a quitar tu papel de baño para dárselo al otro, ¿verdad? No, ¿cómo? Es imposible. Pero sí te puedes quitar
de muchos apegos y muchos egoísmos, y esos compartirlos. Así es, esa parte vale la pena que nosotros como sociedad latina la trabajemos. Yo aprovecho esos ejemplos de esos líderes que trabajan físicamente, pero también es bueno mencionar a los líderes que trabajan espiritualmente hablando. Yo conocí a un líder desde el aspecto espiritual. Ese líder, crean, nunca lo conocí físicamente, pero lo conocí a través de ¿qué? De sus obras. Nosotros podemos conocer a los líderes a través de sus obras, de sus escritos. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces yo conocí a un líder espiritual en la parte de su doctrina, y este era un latinoamericano. Él le tocó pasar por un proceso desde Colombia, por ejemplo. Él nació en Colombia. Entonces este latinoamericano logró cierto proceso que hasta ahora, hoy en día, lo critican. ¿Por qué? Porque él a sí mismo se reconocía y en sus obras se manifestaba como tal. ¿Por qué? Porque los hechos hablan por las personas, hablan por los avatares, ¿verdad? Entonces, en este caso, él era un mensajero y era latinoamericano. Si ustedes buscan en el aspecto del mundo espiritual, del mundo del yogi, del mundo de la masonería, del mundo del ocultismo, del mundo de las religiones, pues ven más que nada a representantes de Europa, estadounidenses, franceses, incluso en la parte de la India, pero alguna vez han tomado nota de todos esos líderes en Latinoamérica que han dejado plantadas semillas de conocimiento espiritual para la humanidad. Entonces también en esa parte es donde nosotros podemos encontrar estos avatares. Avatar, repito, quiere decir conocimiento. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho con este tipo de personajes? Por ejemplo, los mensajeros o a los líderes. La humanidad somos tan subjetiva, recordando a nuestro compañero que tenía su programa aquí de inteligencia objetiva. Somos tan subjetivos los seres humanos que los que se disponen a ayudar sin esperar nada a cambio, además de a veces volvernos hasta cierto punto fanáticos, ha pasado que a muchos de ellos los hemos traicionado y los hemos matado y los utilizamos para poder justificar nuestros miedos. ¿Por cuánto tiempo no se justificaron miedos matando personas en la hoguera, por ejemplo? O matándolo en un concepto que le llamaban las cruzadas, en nombre de cierto líder de tipo espiritual. Créanme que es un poquito de reflexión de hasta dónde nosotros malinterpretamos siempre lo que es un mensaje. El COVID-19, ¿sí se llama así? ¿Ya le pusieron ese nombre? Hay quienes se rehúsan a utilizarlo, así es como nuestro compañero de Conciencia Radio que se rehúsa a utilizar ese nombre, pero tiene un mensaje para nosotros los seres humanos, tiene un mensaje que cada uno de nosotros tenemos que ir comprendiendo. El terremoto de la Ciudad de México igual venía con su mensaje. La falta de papel tiene su mensaje. Entonces, y lo digo en serio. O sea, esa situación tan absurda y tan ilógica que está pasando aquí, por lo menos en esta ciudad y en la frontera con el próximo país, México. O sea, es algo lo personal desaprobable, ¿verdad? Pero pues todos tenemos nuestras necesidades, y de mí tendrá que surgir esa necesidad de respetar a quienes piensan de esa manera. Las armas biológicas, hasta las nucleares, nos dejan algo más que comprender también, ¿verdad? Entonces, la parte de que los países se llenen de armas no solamente para poderse utilizar en corto, sino también a larga distancia, pues nos dejan muchas cosas que comprender. Eso es en relación a lo que es una crisis. ¿Qué significa la palabra crisis? Según Google, dice situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo
de un asunto o proceso. Por ejemplo, mencionemos algún asunto o proceso. ¿Qué situación grave y decisiva pone en peligro el desarrollo de un asunto? Por ejemplo, la educación. La educación es algo que el sistema educativo, obviamente es un sistema que está en crisis, tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque tiene vínculos con fines de tipo egoísta, con fines de tipo económico. Entonces es un sistema que no se ha actualizado. O sea, no podemos negarlo, ya hay mucha información sobre ello, y hay personas que se han dedicado a despertar a las personas en relación al sistema tan anticuado que tenemos de educación. Y no solamente eso, sino que se están implementando ciertas normas en el área de la salud, donde se restringe cada vez más al estudiante en sus capacidades para poderse desarrollar. Pero los invito a que investiguen un poquito más de la crisis que hay en el sistema educativo. No es nada nuevo, pero va a ser que el día que haya una explosión en relación a eso, de vez en cuando lo recordamos, las crisis educativas del sistema educativo. ¿Cuándo las recordamos? Cuando se suicidan en Corea los estudiantes, cuando los estudiantes, algunos de Estados Unidos, utilizan armas para lastimar a sus compañeros al límite de quitarles la vida. Cuando relaciones de los maestros con los alumnos los llevan a otros terrenos, a otros niveles. Entonces eso nos está denotando que el ser humano en su situación psicológica, fisiológica, ontológica, está en una crisis en el sistema educativo. La familia, pues ya mencionamos un poquito eso, pero principalmente, ¿dónde está el núcleo de la familia? ¿O dónde está lo que se transmite a través de las generaciones en las familias? ¿Qué creen ustedes que es lo que más se transmite en una familia? ¿Las herencias? Sí, las herencias, pero no tanto las herencias económicas o las herencias de propiedades, sino las herencias que están en la parte genética. Entonces, en nuestros genes estamos heredando los resultados de las actividades, acciones, formas de alimentación, estilos de vida que están teniendo generaciones posteriores. Entonces nosotros que estamos escuchando este programa estamos heredando a generaciones siguientes, más las que siguen adelante, los resultados en parte de lo que nosotros logramos hacer en esta vida. Entonces por eso es importante analizar y reflexionar lo que nosotros hacemos si nos interesa atender la crisis familiar, porque de las acciones que nosotros hacemos que se conjunta con nuestra parte fisiológica, que es la que más influye, entonces eso se va a transmitir hacia próximas generaciones. Parte de las políticas públicas, ya hablamos un poquito de eso. El problema que hay en las políticas públicas o porque hay crisis en las políticas públicas, seas de tipo socialista, capitalista y demás, es por el empoderamiento de los recursos. O sea, el empoderamiento de los recursos es querer tomar posesión de esos recursos, ya sea por reclamo de que alguien los despilfarró, o por reclamo de que alguien está siendo avaro con ellos, o sea, que no está queriendo soltar esos recursos, o simplemente porque como es parte de las políticas públicas, el aparentar que se está trabajando y no hacerlo. Entonces es algo bien delicado. Yo sé tocar este asunto porque sé que en todos nuestros países es algo muy sensible. La sociedad estamos tratando de despertar más en ese tema. Estamos tratando más de que no nos laven el coco con sus discursitos los representantes de la parte pública, de la parte que se encarga de desarrollar estas políticas y sobre todo de ejecutarlas también, porque acuérdense que existen poderes, pero repito, si hay una crisis en los valores, va a ser muy posible que haya una crisis en el sistema. El problema no es el principio, sino el sistema. Y el sistema está formado por seres
humanos. Entonces vamos a saltarnos aquí un poquito de temas porque ya merito se termina nuestro tiempo. Recuerden, estamos aquí en el programa de Fusión Holística TV. Los seres humanos, ya para terminar, somos parte de una organización. Estamos organizados para poder experimentar lo que es la vida, para poder experimentar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Estamos organizados desde el área de la política, por ejemplo. La política es parte de nuestra vida. Yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, de signo Sagitario, Piscis, que son muy francos, defienden sus ideales y demás, y no les gustan las hipocresías, pero la política es necesaria. Es necesaria la gestión, el intercambio de impresiones para lograr un objetivo y establecer un mapa constitucional para poder desarrollar, para poder llevar a cabo los procesos de una sociedad, de una nación, ¿verdad? Con objetivos sutiles, pero sobre todo objetivos conscientes. Pero también los seres humanos nos desarrollamos en el área de la ciencia. Esa parte de organización también está vinculada con la parte del amor. La creatividad, la vida es necesaria. Los seres humanos somos parte de la creación. Manifestamos creación. Manifestamos creación con ideas, con las cosas que imaginamos, y también podemos traer a la vida a otros seres humanos utilizando esos elementos que hay en la naturaleza, esos elementos que nos proporciona en un principio inteligente, o que nos proporciona el mecánico detrás de la mecánica. Llámele como usted quiera. Puede ser simplemente energía, puede ser simplemente genética, evolución, panspermia, divinidad, como tú le quieras llamar. Pero sin embargo, necesitamos utilizar eso para ser creativos. También la resolución de problemas, la resolución, por ejemplo, en las cuestiones de conflictos, de guerras, de diferencias entre naciones, entre personas, son parte de nuestra organización. Parte de nuestra organización está el liderazgo, el poder empoderarnos y poder asistir y representar a los demás. Y parte también y definitivamente de la organización está la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la corona de la vida. Entonces, tarde que temprano, tendremos que llegar a experimentar el proceso de morir. Entonces, en la ciencia está la parte de la salud, en la creatividad está esa parte de la gestación, en la resolución de problemas está toda esa cuestión de conflictos sociales entre naciones, que si en la China está pendiente todo ese proceso de que el Dalai Lama se pueda volver a integrar al Tíbet, y tantos temas más que hay en el área esa, ¿verdad? Pero todos estos son parte de nuestra vida como humanidad. He de decirles, para finalizar nuestro tema, que las adversidades, como comenté en el principio, son las mejores oportunidades para salir adelante. Entonces aprovechemos estas crisis, señoras y señores, para conocernos más a nosotros mismos. Seamos justos, seamos fuertes y seamos alegres, ¿por qué no? Y me viene a la memoria aquella frase de Anáhuac que decía: Ome tecutli, ome sihuatl, mechica, mechica, tiahui, que quiere decir señor y señora de la dualidad, refiriéndose al padre y a la madre. Mexicanas y mexicanos, adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes.